Entonces lo que vamos a revisar es el dominio de estas funciones que yo les pedí la clase pasada que las investigaran. Bien, nosotros ya sabemos que una relación se convierte en función cuando se cumplen las condiciones de existencia y unicidad. Cuando existe una relación entre los elementos del primer conjunto con los elementos del segundo conjunto, que generalmente le llamamos X, con un elemento del segundo conjunto que le llamamos Y, y decimos que una función es una correspondencia que va de un conjunto A a un conjunto B, y hablamos de que una función es un conjunto de pares ordenados, justamente pares, dos elementos ordenados, porque primero es X y luego es Y, la primera componente separado de un punto y coma de la segunda componente. Las X pertenecen al primer conjunto, las Y pertenecen al segundo conjunto. Este conjunto de las cuales salen flechas, condición de existencia, y sale una y solo una flecha, luego se va a convertir en el conjunto del dominio de la función. Ustedes díganme cuando no se vea, porque la corro la máquina. Ahí, ¿hasta ahí me van? ¿Van viendo? No. Sí, hasta ahí. Ah, un poquito más abajo. Ahí está. Ahí. Bien, entonces todos los pares ordenados que cumplan con la condición de existencia y unicidad son pares ordenados de la relación que han cumplido con estas dos condiciones. Entonces, hablamos ahí, ponemos 3 puntitos, y por lo tanto la función es un conjunto de pares ordenados. Bien, teniendo en cuenta esta función, nosotros ya ahora podemos decidir que esa función se puede clasificar. ¿Sí? Se puede clasificar, clasificación. No sé si se ve ahí. No, no se ve. Ahí. Clasificación. Se pueden clasificar en inyectiva, subyectiva o suprayectiva, y biyectiva. Si la función es biyectiva, decimos que es una función 1 a 1. ¿Sí? Si la función es biyectiva, automáticamente puedo decir que tiene función inversa. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros. Este sería el camino que tendremos que recorrer para estudiar la unidad de funciones. Relación, función, condiciones para que una relación sea función, cómo se puede expresar la función, cómo se pueden clasificar las funciones, y si una función es biyectiva, tiene función inversa. Es decir, que si de A a B tenemos la función directa, de B a A tenemos la función inversa que se pone como f a la menos 1. ¿Por qué necesitamos conocer esto? Porque después vamos a ver que acá vamos a trabajar con función par e impar, y vamos a ver también que las funciones se pueden componer, composición de funciones, que yo creo que es dentro de todos los temas
por allí la clasificación, la composición de funciones es lo que lleva más trabajo matemático, ¿no? Pero en realidad esto es lo que nosotros tenemos que analizar y sería el mapa de de todos los contenidos más importantes, que no significa que no haya otros contenidos que se puedan integrar a estos temas que son los más importantes. Bueno, ¿Profe, qué dice abajo de 1 a 1? 1 a 1. 1 a 1 tiene función inversa. Tiene función inversa. Y se escribe f a la menos 1. Bien, una vez que nosotros tenemos definido este circuito por el cual vamos a tener que saber, por ejemplo, si una función tiene inversa, puedo decir que es una función biyectiva. Si esa función es biyectiva, significa que la pude clasificar en inyectiva y suryectiva, ¿sí? Si cumplió con estas dos condiciones dentro de la clasificación, puedo también decir que es una función y que esa función cumplió con estas dos condiciones, la condición de existencia y la condición de unicidad. Pero a este primer conjunto del cual salen las flechas se le llama dominio de la función. ¿Sí? Y le decimos dom F. Y el conjunto a los cuales llegan las flechas se les denomina codominio, contradominio, conjunto de las imágenes, recorrido, tiene varios nombres. Bien, teniendo en cuenta esto, ¿qué me interesaba a mí? El dominio de estas funciones. ¿Por qué? Porque el dominio, nosotros dijimos que trabajamos con funciones escalares. Dentro del cálculo 1 vamos a trabajar con funciones escalares, que van de los reales a los reales. Este es mi primer conjunto y este es mi conjunto de llegada. Pueden ser subconjuntos perfectamente, pero nosotros estamos trabajando con funciones escalares. Entonces, ¿qué sucede? En algunos casos vamos a tener que hacer restricciones y a eso me refería yo. Por ejemplo, si una función es una función polinómica, ya sea función lineal, función cuadrática, función cúbica, función constante, función identidad, todas las que sean polinomios, como la unión de monomios que habíamos recordado la clase pasada, puedo decir que el dominio siempre van a ser todos los números reales, ya sea una función de primer grado, de grado 0, de grado 2 o cuadrada, de grado 3 cúbica, grado 4, 5, siempre que sea un polinomio, entonces hablamos de que el dominio son todos los números reales. Si trabajamos con una función irracional, pero cuando tenemos índice par y radicando positivo, ¿sí? Radicando positivo, necesito hacer una restricción en el dominio de esta función, porque, por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de x más 1. Por ejemplo, podríamos decir f o y.
como quieran llamarlo, f de x o y es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo esto que tenemos acá, que se llama radicando, tiene que ser positivo, ¿sí? O al menos positivo o también puede ser 0. Entonces, ¿qué decimos? X más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, X más 1, pongo el signo de desigualdad, dejo el 0 y este 1 que está sumando va a pasar restando. Entonces, no le voy a poder dar todos los X, todos los números reales, ¿sí? Cuando yo haga la tablita X e Y, sino qué números le voy a poner al dominio. Todos los números que sean mayores o a lo sumo igual que menos 1. Entonces, si yo hago una tablita de valores, si yo tomo el menos 2, me va a decir error matemático, ¿sí? Pero si yo le doy el menos 1 más 1, 0. Raíz cuadrada de 0, si existe, me va a decir 0. Entonces, si yo le doy el menos 2, perdón, el más 2, o el 0 primero le demos, 0 más 1, 1, raíz cuadrada de 1 es 1. Tomamos siempre el valor aritmético que nos dice la función. Tomamos el valor, ahí voy, aritmético. Este puede ser más 1 o también puede ser menos 1. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Siempre nosotros tomamos el valor aritmético, que es el valor que nos da la calculadora. La calculadora no nos dice más menos 1, nos dice 1 positivo, entonces tomamos el valor positivo. Pero podríamos tomar el valor negativo perfectamente. Si yo lo tengo que graficar a esta función, digo que el valor del cual yo tengo que partir no son todos los números reales, sino el menor valor para el cual va a existir esta expresión es menos 1. Inclusive el menos 1. Entonces esto va a ser así. Entonces, para aquellas funciones que son irracionales, índice par y radicando positivo, el radicando tiene que ser mayor o a lo sumo igual que 0. Para que exista la función. Entonces, el dominio, en este caso, es mayor o igual que 0. Para el caso de las funciones de índice par y radicando positivo. ¿Sí? Y aquí hacemos una restricción. Todos estos valores menores que menos 1 no van a pertenecer al dominio de la función, sino estaríamos hablando de una relación y no de una función. Por eso decimos que son de reales en reales, pero en algunos casos vamos a tener que hacer una restricción. Bien, vamos a ver qué pasa con otras funciones. Borro acá función racional, polinómica, y vamos a ver la función racional. La función racional es un cociente de dos polinomios. Entonces es una función que tiene arriba un polinomio P de X y abajo un polinomio Q de X. Este polinomio Q de X, que es el denominador, tiene que ser distinto de 0. Entonces, en todas aquellas funciones donde tengamos un polinomio en el numerador y un Profe, polinomio en el... Sí, una no consulta. sé. Sí. ¿El dominio no sería menos 1 abajo o yo estoy mal?
El dominio son todos los X mayores o a lo sumo igual a menos 1. Claro, yo te puso 0. Te puso 0. No, pero este lo puse por este. Ah, O sea, ya. para la función, esta es la generalización, por eso lo recuadré. Ah, Pero acá, si vos tendrías que escribir el dominio, lo podés escribir en forma de conjunto. Podríamos poner, decir, el dominio de la función son todos los X, tales que esos X pertenecen a los reales y X es mayor o igual que menos 1. Podríamos poner así. También podríamos escribirlo en forma de intervalo, desde menos 1 a más infinito. Ese sería para el caso que estamos trabajando. Pero en general, para la función irracional, cuando es par y radicando positivo, el índice es par y radicando es positivo, el dominio son todos los X, acá me faltan los X, mayores o iguales que 0. Esta sería la generalización, no sería en este caso particular. ¿Se entiende? sí, profe. Sí, ¿Sí? profe, gracias. Ahí se los recuadré para que se diferenciara del ejercicio que estábamos haciendo. Y ahora tenemos la función racional. La función racional tiene que tener un denominador distinto de 0. Entonces, todos aquellos valores que hagan 0 el denominador, los tenemos que excluir del dominio, porque si no, no estaríamos trabajando con una función, estaríamos trabajando con una relación. Entonces, hagamos un ejemplito. Siempre y cuando el numerador no sea 0. O sea, tiene que ser distinto de 0 el denominador. Pero no pueden ser 0 el numerador ni el denominador simultáneamente, porque si no estaríamos trabajando con otro contenido que vamos a ver más adelante. Entonces, supongamos que tenemos la función f de x igual a x más 1 sobre x al cuadrado menos 1. X más 2 le vamos a poner. Entonces, esto que yo tengo acá en el denominador, que es un polinomio, tiene que ser distinto de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Los alumnos y los docentes en matemáticas. Lo igualamos a 0. Buscamos los valores que hacen 0 esta expresión. Y después tachamos el igual y ya sabemos que los tenemos que excluir del dominio. Entonces, este es un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, yo podría buscar los valores que hagan 0 utilizando la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente o factorizando este polinomio o despejando la x. En este caso podría utilizar menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Pero como no tiene b, podría ser una posibilidad 2 por a. Esta expresión nos da los ceros o raíces de este polinomio. Pero también podría decir, factorizándolo, x más 1 por x menos 1 igual a 0. Lo podría factorizar. Entonces, ¿qué valor, como es un producto, qué valor tendríamos que poner acá en esta x que no la están viendo y no me están diciendo? Ahí. ¿Qué valor tendría que tener x para que en este binomio obtengamos como resultado 0? ¿Cuánto tendría que valer la x? Menos 1. Menos 1. Bien. Si la x, le vamos a poner x1, vale menos 1 más 1, 0, por cualquier número nos da 0. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos un x1 igual a menos 1. Ya descubrimos, entonces una vez que lo hacemos igual a 0, después tachamos ese igual y sabemos que
la X no puede valer menos 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Y 0 no puede estar en el denominador. Pero tampoco puede hacer 0 el numerador. El numerador tiene que ser distinto de 0. Y menos 1 más 2 me da 1. 1 sobre 0 no tiene solución en el conjunto o en el campo de los números reales. ¿Y qué otro valor podría poner acá en esta X para que se haga 0? 1. 1. Bien. Entonces, esa se llama raíz o 0 de la función. La podríamos haber sacado con esta fórmula, que es la fórmula de Bhaskara o resolvente, perfectamente. Podríamos haber escrito factorizado perfectamente. Podríamos haber despejado la letra X. Fíjense que ya vamos dando 3 polinomios. Podríamos haber hecho por tanteo, ver qué valor se hace 1 para que menos 1 nos dé 0, también. Entonces acá, si la X vale 1, 1 menos 1, 0, por todo esto es 0. Entonces, ¿qué decimos? No puede ser ni 1 ni menos 1. Entonces, X sub 2 tiene que ser distinto de 1. Entonces, para este caso, el dominio van a ser todos los X, tales que esos X pertenecen a los reales, y X es distinto ¿de quién? De dos valores. X es distinto de 1 y X es distinto de menos 1. ¿Sí? Podríamos también poner que son todos los reales menos el conjunto binario, o sea, tiene dos elementos, que es 1 y menos 1. Ahí la muevo a la cámara. ¿Sí? También podríamos poner todos los reales menos el conjunto formado por dos elementos, el 1 y el menos 1. ¿Sí? Entonces, en las funciones racionales, el denominador tiene que ser distinto de 0. Previamente, haber corroborado que no se haga 0 el numerador y el denominador. Y esta sería la generalización para todas las racionales. En este caso nos dio dos valores. Va a depender del grado del polinomio si la cantidad, el grado coincide con la cantidad de expresiones o números que tenemos que excluir del dominio. Y si hubiese sido más 1, acá es menos 1. Y si hubiésemos tenido f de x igual a x más 2 sobre x al cuadrado más 1, ¿qué valor lo hace 0 al denominador? Perdón, no baje la cámara. Ahí. Estoy acá. Si yo estoy diciendo esta es una función racional y tengo que excluir los valores que hagan 0 el denominador, ¿qué valores tendríamos que excluir del denominador? Podría ser raíz de menos 3, digo raíz de menos 1. Claro, pero estamos trabajando, acuérdate, de reales en reales. Y la raíz cuadrada de menos 1 ya es un número complejo, Nico. No hay, profe, dentro del campo No numerical hay, no hay. no hay, exactamente. Entonces, el dominio acá serían todos los reales, porque primero, el estar elevada al cuadrado, por más que sea un número positivo o negativo, siempre nos va a dar positivo. Y encima tenemos una suma, o sea que
nunca este cuadrado nos va a dar un número negativo. Y sumado siempre nos va a dar un valor distinto de 0. Entonces, en este caso, el dominio son todos los reales. Por eso es importante que ustedes tengan algunas funciones preestablecidos, las condiciones de restricción del dominio, pero en algunos casos se va a cumplir y en otros casos vamos a observar que no se cumple. Estas son algunas cosas que debemos tener en cuenta, algunas condiciones que debemos tener en cuenta para el dominio de las distintas funciones que se nos planteen, pero nos podrían dar una racional, donde el denominador sea una irracional, o sea, mezclada. Entonces ahí tendríamos que analizar irracionales y racionales. Bien, tenemos ahora, estas son algunas cuestiones, son algunas de todas, ¿no? No son todas. En ese caso, profe, como dice Sí. que dentro de una racional puede haber una irracional, Sí. habrían dos condiciones que debe cumplir, No, o sea, exactamente, sí. Por ejemplo, suponete que vos tengas f de x igual, suponete 2 sobre la raíz de x más 2. Entonces, es una racional. Esto tiene que ser distinto de 0. Pero a su vez, esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? Fíjate que sí, acá sí. es una función que tiene mezcladas las dos. Entonces, tiene que ser distinto de 0. Entonces, si este distinto de 0 no puede ser, no podemos cumplir con la condición de las funciones irracionales de índice par y radicando positivo. Entonces, estaríamos sacando el igual de la irracional para que coincida con la condición de racionalidad. Y a su vez, ya podríamos decir que de las dos condiciones, la que estaría siendo válida es la condición de x más 2. ¿Por qué? Porque x más 2 me dice que tiene que ser mayor que 0. Entonces x más 2 va a ser mayor que menos 2. Entonces, ¿voy a poder poner el menos 2 acá? No. Porque me dice que tiene que ser distinto de 0 y yo lo saqué al igual. Lo saqué porque no puede ser 0. Esto, porque la raíz cuadrada de 0 me va a dar 0 y no puede ser el denominador 0. Entonces, fíjense cómo se van encadenando cada una de las condiciones y nos van restringiendo bajo las dos condiciones. Entonces, yo saqué que el radicando no puede ser mayor o igual que 0, tiene que ser mayor que 0. Entonces, al ser mayor que 0 ya no es 0. Ya estamos cumpliendo con esta condición. Entonces, este radicando tiene que ser mayor que 0. Va a ser mayor que menos 2. Si yo le doy menos 2 más 2 nos va a dar 0. La raíz cuadrada de 0 es 0. No puede ser 0. No puede ser menos 2. Tiene que ser mayor que menos 2. Entonces, mayor que menos 2, ¿cuál sería? Menos 2, menos 3. Menos 1. Menos 1 más 2, estaríamos acá. Y estaríamos acá. Estaríamos acá, menos 2. Todos estos valores pueden ser elementos del dominio. ¿Qué valores van a ser? Lo que pone. ¿Qué valores? Los mayores que menos 2. ¿Puede ser menos 1?
Sí. Sí, Sí, Sí. puede Sí. ser 0, puede ser sí, 0,5, sí. Sí. También. Cualquier valor real mayor que menos 2. Entonces, el dominio de esta función van a ser todos los x, tales que esos x pertenecen a los reales, y x es mayor que menos 2. Y no me habilita a la igualdad, a pesar de ser una función que tiene una función irracional en el denominador, ¿sí? Y que me permite mayores iguales que 0, no me permite que sea igual a menos 2, porque menos 2 más 2 es 0. Raíz de 0 es 0, 2 sobre 0 no tiene solución. Y la otra posibilidad, estaríamos en condiciones de escribirlo como un intervalo. ¿Cómo lo podríamos escribir como un intervalo? Un intervalo abierto desde menos 2 hasta más infinito. ¿Sí? Sería la otra posibilidad. Los dejo copiando un segundito y ya vuelvo. A ver. No me funciona el mouse.
Estamos de nuevo, listo. Entonces las funciones se pueden combinar, entonces por lo tanto vamos a tener que ir haciendo un análisis de todas estas condiciones que le estamos dando por separado, pero que pueden estar dentro de una función varias de estas condiciones. Bien. La función logarítmica. La función logarítmica. Por ejemplo, y igual logaritmo de x. Vamos a ponerlo así. Logaritmo decimal. En este caso, x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque los logaritmos entre 0 y 1 son negativos. Los valores de x que podemos tomar entre 0 y 1, ¿sí? Nos van a dar valores que nos van a dar una aproximación de la función al eje de ordenadas, ¿sí? Del eje de abscisas hacia abajo. Y una vez que cortamos al eje de las X o al eje de abscisas, nos va a dar valores positivos. Entonces, siempre nosotros damos a X el valor entre mayores que 0, de ahí tenemos 1, 2, pero entre estos dos valores, entre 0 y 1 también tenemos que darle, ¿sí? Darle a un logaritmo decimal, un logaritmo neperiano, a un logaritmo en otra base. Por lo tanto, el argumento del logaritmo, en este caso decimal, tiene que ser mayor que 0. Entonces, si nosotros tenemos igual logaritmo de x menos 3, entonces nosotros vamos a tomar el argumento x menos 3 y lo vamos a tener que hacer mayor que 0. Entonces x va a ser mayor que más 3. Entonces no le vamos a poder dar valores en una tabla de 3. A 3 no le vamos a hacer corresponder porque 3 nosotros vamos a tener acá que nos pide mayores que 3. Entonces vamos a poderle dar 3,1. Sí, 3,1 sí le vamos a poder dar en este caso, ¿no? Entonces esta sería la generalización para los logaritmos. El argumento tiene que ser mayor que 0. Para las irracionales de índice par y radicando positivo, mayor o igual que 0. Para las racionales, denominador distinto de 0. ¿Sí? Y lo corroboran con la calculadora. Y vamos por la última. De las que más trabajamos en los ejercicios de práctica, que son las funciones exponenciales. Por ejemplo, y igual a 2 a la x. ¿Para qué valor esta función esta expresión no existiría? ¿Qué valor no le puedo dar a la x en el exponente? Porque si resuelvo 2 a
elevado a ese número que ustedes me dirían, me propondrían, no existiría I. Ninguno. Ninguno, bien. Entonces, el dominio, en este caso de las funciones exponenciales, son todos los reales. Y para las funciones trigonométricas, las que más utilizamos, igual al seno de X, e igual al coseno de X, el dominio de las trigonométricas en este caso son todos los números reales y en este caso dominio son todos los números reales, que lo van a ustedes encontrar en en los graficadores, que los pueden poner como, como números reales o también los pueden expresar como en el sistema de circular o radial como expresiones de pi radianes o expresiones de los ángulos en radianes. Entonces, yo voy a abrir, voy a compartir. Profe, Sí, y en ese caso, ¿cómo serían el recorrido en las trigonométricas? en las trigonométricas, si es solamente seno y coseno, lo veamos acá. Lo veamos en el sistema de eje cartesiano. ¿Querés? Para que lo veamos con Bueno, profe. precisión. En un papel en un papel trigonométrico y en un papel con números reales. Yo voy a compartir el software que yo utilizo, que es el Graphmatic, pero ustedes pueden tener cualquier otro. Esperen que ahí no lo estoy compartiendo. Acá. Voy a compartir. A ver. Déjenme que ponga la carita y vea dónde está. No lo encuentro. A ver. No. ¿Ustedes qué están viendo allí en la pantalla? Porque no la encuentro. Como estoy Estamos viendo al su carpeta, profe. Ajá, están viendo las carpetas. Bueno. A ver. Ustedes díganme. A ver. Esperen que se me ha ido. A ver. A ver. No lo puedo. A ver, abrir. No, esperen. No lo puedo encontrar. Espérenme 2 segundos que lo busque. Acá está. Bueno, ahí lo voy a minimizar. Se había cerrado. Y lo voy a compartir. Ahí está. Bueno, ahí lo están viendo ustedes. Sí, profe. Al software, Sí, profe. bueno. Miren, ahí arriba ustedes tienen todas las herramientas, por eso yo les decía que en este siglo
es el siglo de las imágenes. Windows habla de ventanas y ustedes cuando van a algún software, solamente con mirar el icono pueden decidir qué función cumple ese icono, ¿no? Fíjense acá, yo lo descargué en español y vamos a escribir una función. Primero vamos a ir a una función trigonométrica como me pedía Nicolás acá. Entonces vamos a ver opciones, papel gráfico. Y fíjense que ¿quién me puede leer las opciones del papel gráfico? ¿Qué dice allí? Cartesiano, Cartesiano, trigonométrico, trigonométrico, polar polar, y logarítmico. logarítmico. Ninguno. Acá dice con detalles de la cuadrícula. Sin cuadriculado, con puntos, con líneas, como están ustedes viéndolo allí, o líneas más sólidas, ¿sí? Lo que yo voy a elegir es trigonométrico porque voy a trabajar con funciones trigonométricas. Entonces, fíjense ustedes qué pasa con la escala que tienen en el eje de abscisas. Está expresada en pi radianes. Y los números no están expresados en fracciones, sino están expresados en expresiones decimales. Medio pi, un pi, 1,5 pi. Entonces nosotros tenemos que saber la equivalencia. ¿A cuánto equivale pi radianes en el sistema sexagesimal? ¿A qué ángulo, a qué medida de ángulo corresponde? 180. A 180 grados sexagesimales. Corresponde a un ángulo, ¿cómo se llaman los ángulos que miden 180 grados sexagesimales? Ángulo llano. Ángulo llano o ángulo de medio giro, ¿sí? Ahora, si tenemos el doble, 2pi, ¿a cuántos grados sexagesimales? 360. 360, porque estaríamos 180 hasta pi y 180 más, estaríamos en un ángulo de 360 grados sexagesimales o un ángulo de un giro. Para atrás también tenemos ángulos expresados en números negativos. ¿Se acuerdan que los números positivos eran en contra de las agujas del reloj? Y los negativos eran a favor de las agujas del reloj, horario y antihorario. Entonces, ¿qué hacemos acá, Nicolás? Ponemos I igual, me lo han robado el igual, no. Igual, no sale el igual, porque está en mayúscula. Igual. En los graficadores, inclusive en la calculadora, ustedes van a encontrar que el seno no está escrito con la abreviatura sen, sino sin. Entonces van a poner sin espacio x, seno de x. Esa es la función. Y aprieto Enter. Y ahí está, fíjense, la curva, que es una curva periódica. Entonces, miren hasta dónde llega. Comienza en 0. Llega a, ¿cuál es el máximo? 1. 1. Entonces yo acá, en vez de poner, voy a poner el máximo que toca. ¿Y cómo lo voy a hacer al revés? Como acá tengo y igual al seno de x, entonces acá voy a poner x igual a 1.
No, y igual a 1, perdón. Vamos a... Yo lo toco acá. Ven, dice ocultar gráfica. Y ahí se ocultó. Y acá es I igual. Y si quiero verlo bien, acá, fíjense que llega hasta 1 y menos 1. Entonces, el dominio son todos los números reales. Corto, si yo tomo una recta y la levanto paralela al eje de las ordenadas, siempre corto la gráfica en un punto, ¿sí? Ahora, fíjense que una función periódica se repite y va rebotando en 1 y luego rebota en menos 1 para todos los números reales. Entonces, ahora me puedes decir, Nicolás, ¿cuál es el dominio? Todos los reales. Todos los reales. En este caso, esos reales están expresados en un sistema de medición de ángulos, en sistema circular o radial. Pero también yo podría cambiar el papel, ya lo vamos a cambiar. ¿Y cuál sería el recorrido? ¿Qué valores toma? Son imágenes de algún elemento de X. Menos 1 y 1. Exactamente, el intervalo que va sellado desde menos 1 hasta 1. Todos los de por encima de 1 y todos los que están por debajo de 1 no son imagen de ningún elemento de X. Entonces, el recorrido está restringido en un intervalo cerrado que va desde 1 a menos 1. Acá vienen a herramientas, ¿sí? Pueden buscar intersección, escribir funciones, pero acá fíjate, yo lo voy a cambiar a papel gráfico y lo voy a sacar de trigonométrico para llevarlo a cartesiano. Es decir, que no me escriba los números en el eje de las abscisas en medidas de ángulos en pi radiana en el sistema circular, sino en el sistema de números reales, ¿sí? Sistema decimal de números reales. Entonces, fíjate, allí lo toma 1, 2, 3, 4, 5, estaríamos en el conjunto de los números reales, pero toma como máximo el 1 y como mínimo el menos 1. ¿Qué pasaría? Yo voy a borrar. ¿Qué pasaría? Y si ustedes se vienen a la pestañita acá, ¿lo ven al mouse? ¿Ven que ahí hay una flechita? Sí, profe. ¿Qué pasaría si ustedes en vez de tomar seno, tomarían coseno? Pongámosle cos. Coseno, lo mismo que aparece en la calculadora, aparece en el graficador, coseno. En matemáticas seguimos escribiendo sen, pero en la calculadora y en el graficador, sin. Acá coseno. Fíjate. Sería igual que en el seno. Exactamente. Fíjate, yo acá voy a cliquear igual a menos 1. Me vengo acá, puede almacenar hasta 25 funciones. O sea, yo puedo graficar hasta 25 funciones todas juntas. Entonces, el dominio, ¿quiénes son? Para el coseno. Todos los reales. Todos los reales. ¿Y el recorrido? Menos 1, 1. Exactamente. Fíjate que acá nosotros podemos hablar de un editor de datos. A ver, no sé si lo puedo ver acá. No me he dejado ver. Y mira, acá te dice ecuaciones. Coseno es la primera ecuación. Menos 1 y 1, ¿sí? Porque trabajé con i igual a 1 e i igual a menos 1. Pero lo que me interesa a mí es la función i igual a coseno de x, que es la que estamos en i igual a 1.
¿sí? Fíjate que acá toma valores 0,3, 0,7, 0,9, 0,96, 0,7, 0,2, 0, menos 0,2, menos 0,6. O sea, fíjate que va hasta el 0,97 y comienza a bajar nuevamente. Entonces, acá yo puedo ver cuál es el dominio también. Fíjate, llega a menos 0,99. Si yo le pusiera más lugares decimales, me estaría dando. Y cuando toca el 0, me dice 1. Es el valor más alto que alcanza en 1. Y el valor más pequeño que alcanza va a ser en menos 1. Bueno, no lo tengo acá tabulado, porque tendré que agregar acá entre qué valores y qué valores yo tengo que escribir la función, ¿sí? Ustedes tienen en la tabla start, comienza en este caso menos 8, end, termina en, perdón, comienza en 8, siempre los positivos, en este caso comienza en 6,5, termina en menos 8. ¿Y cuál es la escala? De 0,5 en 0,5, ¿ven? Menos 0,8, menos 7,5, menos 7, menos 6,5, va de 0,5 en 0,5. Lo puedo a este trabajo hacer con distintos valores en el eje de las X y a su vez, o sea, restringiendo el dominio de acuerdo a lo que yo vea y poder observar el recorrido o el conjunto de las imágenes perfectamente. En este caso están escritas o están graficadas 1, 2, 3 funciones. Y ahí les dice cuántas son las funciones. Función 1, función 2, función 3 y les da las imágenes de cada una de esas funciones para esos puntos. Es lo mismo que trabajar en la tabla. A ver si puedo, yo tenía graficadas todas las del trabajo práctico de funciones, a ver si la puedo localizar. Voy a dejar de compartir. Y voy a ver si puedo localizar. A ver si me lo toma este. No, no me lo toma. Bueno. No me lo tomo. Tenía graficadas todas las funciones, no. Tiene que ser un archivo de gramática. Para la próxima clase les muestro el gráfico de todas las funciones que tienen en el trabajo práctico de funciones, donde están mezcladas logaritmos, raíces, racionales, irracionales. Yo me puse un día a armarlos y bueno, pero no las encuentro ahora. Bien. Vamos a seguir compartiendo. Y supongamos que yo quiero escribir la función, a ver si está acá. Abrir. No, ven que ahí les da un demos donde ustedes pueden ver los distintos funciones que puede graficar, dominio, características especiales, funciones implícitas y demás. Pero no lo tengo acá, justamente hoy no lo traje. Bueno, ¿qué función se les ocurre? Probemos. Igual.
La que si a ustedes se les ocurre. Una Seno del, racional, profe. seno del logaritmo, ¿les parece? Una irracional. Bueno, dale, díctame una irracional. Paréntesis. Podemos 2 sobre el poner seno, profe. 2 sobre el seno. 2. Pongo 2. Pongo la valla de dividido sin X. Cierro el paréntesis y le pongamos algo más, le pongamos un exponente. Profe, no No estamos viendo está su compartiendo, pantalla. profe. Ah, perdón. A ver, esperen. Yo pensé que estaba compartiendo. A ver, ay, ahora sí. A ver si me lo tomo. A ver, ahí está. ¿Lo ven? 2 sobre el seno de X. ¿Está bien? Y le pongamos por, yo le voy a agregar por el coseno de X. Coseno de X. Todos los que tengan graficador, vayan siguiéndome. ¿Por qué me dará esto? ¿La gráfica de la tangente, profe? Parecida, ¿sí? Sí, es parecida. Y aparte vos tenés que es 2 dividido en el seno y arriba el coseno. Coseno sobre seno es la cotangente. ¿Está bien? Seno sobre coseno es la tangente, pero coseno sobre coseno sobre seno es la cotangente. ¿Por qué? A ver, vamos acá. Porque en realidad, fíjense lo que estamos haciendo ahí. Quisimos inventar algo y salió algo re fácil. Dijimos igual a 2 por el seno de X sobre el coseno de X. No. Dijimos Por el 2 coseno. sobre el 2 dividido en el seno de X. 2 Por el dividido en coseno. el seno. 2 dividido en el seno, exactamente. Seno de X por coseno de X. Y yo hice así. Pero la multiplicación es en línea recta. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría igual a 2 por coseno de X sobre seno de X. Si yo sé que la tangente de X es seno de X coseno. ¿Se entiende? Seno sobre coseno. Entonces, si yo lo invierto, me va a quedar 1 sobre la tangente, que es coseno sobre seno. Y eso es lo que yo tengo acá. O sea, que a la tangente la multiplique por 2. Por eso no está... A ver, alguien me escribió ahí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para rendir? Tengo apagado yo. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tienen para rendir? 1 hora. Si es cortito, sí, serán 2 o 3 ejercicios los que darán los profes, más la teoría que son preguntas nada más para poner. Entonces, vamos a compartir y eso es lo que tenemos allí. Entonces, ¿qué hacen ustedes?
van acá, archivo. Perdón, edición. Copiar. ¿Sí? Copian esto. Y después van a una hoja de Word y lo pegan. Esperen que se me ha ido el más. Lo pegan en una hoja de Word y lo imprimen y lo cortan y lo pegan y van armando la carpeta sin la necesidad de hacer todo el trabajo de hacer la tabla de valores, de resolver, encontrar la I, ver qué gráfica nos da, si hay una asíntota, si hay un cero, si hay una ordenada al origen, ¿sí? Eso es lo que evita este trabajo con la tecnología, que es un graficador. Entonces ustedes están habilitados a trabajar de esa manera. Entonces la gráfica va a ser mucho más prolija, más ordenada, y ustedes no se van a tener que romper haciendo cálculo y cálculo para que les dé una gráfica que por allí salen medio improlijas las gráficas, ¿no? Entonces, eso es lo importante de que ustedes puedan trabajar con un software de graficación y lo puedan imprimir a cada una de las funciones que les va pidiendo el trabajo práctico, las cortan, las imprimen, las cortan y las pegan. Y queda una carpeta espectacular. Bien, entonces, más o menos definido lo que es dominio y recorrido. Y algunas restricciones de todas las restricciones que tenemos. Bueno, vamos a ver funciones pares y funciones impares. Pares. Cuando una función es par, funciones pares. Cuando f de x es igual a f de menos x. ¿Sí? Por ejemplo, si f de x es x al cuadrado, ¿sí? Y x, vamos a poner una tablita de valor, y x toma el valor de 2. F de 2, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el resultado de f de 2? 4. 4. Sería esta f de x. Ahora me dice, haga f de menos x. X menos 2, el opuesto de x. F de menos 2, ¿cuánto nos da? 2. ¿Cómo 2? Ah, no, perdón, me equivoqué. Si esta es la función. 4, exactamente. 4. 4. Por lo tanto, si la función en su imagen para un punto X y la misma función para el opuesto nos dan los mismos valores, la función es una función par. Veamos un ejemplo. Veamos el ejemplo este que tenemos acá. No vamos a ver ningún ejemplo. Vamos a ver acá. Vamos a ver un power que. Entonces, acá tenemos la función par. Ahí está la función par. ¿La están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Es una función que es simétrica con respecto al eje de ordenadas. Quiere decir que si yo a esto lo dibujo en un papel y corto al papel o doblo al papel sobre el eje de ordenadas, la gráfica
queda simétrica con respecto a ese eje. O sea, la gráfica de un lado con respecto al eje de las Y y con respecto al otro quedan iguales. Entonces, cuando una función es par, cuando la función en X y la función en el opuesto de X son iguales. O gráficamente tiene un eje de simetría. ¿Qué significa simetría? Que son iguales por los dos lados. Que son iguales. Iguales, pero ¿cuándo? Cuando lo cortamos con respecto a una recta vertical. O cuando cortamos por el eje de las ordenadas. En este caso, el eje de simetría es el eje de ordenadas. Porque si lo cortamos con respecto al eje de abscisas, no es simétrica. Entonces, dos funciones son simétricas cuando analíticamente la función en un punto y en su opuesto son iguales las imágenes. O tiene simetría con respecto al eje de ordenadas. Este es un ejemplo de una función par de grado 4. Es un trinomio de grado 4. Es una función polinómica. ¿Cuál es el dominio? ¿Todos los reales? Todos los reales. ¿Y cuál es el recorrido? Nos miran sobre el eje de las Y. ¿De dónde comienza la función acá? Desde 2 hacia el infinito. Mayor es igual a 2. Mayores o iguales a 2, tenemos que es el recorrido. Todos los valores menores que 2 son valores que no son imagen de ningún elemento de X y por lo tanto está restringido el recorrido. ¿Está bien? Es inyectiva a elementos distintos. ¿Le corresponden imágenes distintas? Sí. ¿Sí? Pues supongamos a este punto. Toco la gráfica. Me vengo acá, le toca 3. Pero 3 también es imagen de este otro punto. O sea que si yo trazo rectas paralelas al eje de las X, estaríamos tomando dos valores distintos de X que tienen la misma imagen. A elementos distintos, imágenes distintas para que sea inyectiva. ¿Esta es una función inyectiva? A elementos distintos, ¿tiene imágenes distintas? No. No, no es inyectiva. Si estaríamos trabajando de reales en reales, o sea, que partimos de los números reales y llegamos al conjunto de los números reales. Pregunto, ¿todos los números reales son imagen de algún elemento de X? ¿De por lo menos un elemento de X? No. No, ¿por qué? ¿Qué me estarían sobrando? Que están debajo del 2. Exactamente, los menores que 2. Entonces, en este caso tampoco sería sobreyectiva. Y por lo tanto, si no es inyectiva ni sobreyectiva, tampoco es biyectiva. Y si no es biyectiva, no tiene función inversa. ¿Está bien? Sí, profe. Ahora, yo quisiera que esta función sea suryectiva. ¿Qué tendría que hacer? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántas clasificaciones son? 4. Inyectiva, suryectiva, biyectiva. Son 3. Inyectiva, inyectiva, suryectiva y biyectiva. Son 3. ¿Qué dijo de sobreyectiva? Se puede decir suryectiva, sobreyectiva, suprayectiva. Ah, bueno. Tiene, o sea, la segunda clasificación, que la llamamos nosotros sobreyectiva en la mayoría de los libros, también aparece como suprayectiva, sobreyectiva. Tiene distintos nombres. Y no me acuerdo, hay otro más, pero no me acuerdo en estos momentos.
Si ustedes quisieran que esta función sea sobreyectiva, ¿qué tendrían que decir? Que es una función que va ¿de qué conjunto a qué conjunto? X ahí. De todos los reales a el intervalo que va desde 2 a más infinito. Y en ese caso estarían hablando de una función sobreyectiva. Y ahora para que sea sobreyectiva e inyectiva, ¿qué restricción tendrían que hacer? Los reales más positivos, o sea, los reales positivos. Tomar Los solo reales eso. positivos, exactamente, a los valores que van en el intervalo desde 2 a más infinito. Porque ahí estaríamos tomando solamente una de estas partes, ¿sí? O los reales positivos o los reales negativos. Para cualquiera de los dos subconjuntos del conjunto de los números reales, estaríamos tomando solamente una partecita. Entonces, ya no tendríamos la función en este caso de este lado, graficada de este lado o de este lado, según ustedes quieran, y estaríamos hablando de inyectividad y de subyectividad, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sería? Sí, profe. Si tomamos todos los reales positivos, ¿sería inyectiva? Todos los reales, profe. Ajá, de todos los reales positivos, como decía Nicolás. Miren, trazo una recta acá. A ver, voy a trazar una recta. Déjenme que... Profe, no está mostrando nada por las dudas. ¿No estoy mostrando nada? Si está escribiendo algo nuevo, no. No. Estamos- Ahora voy a escribir. Ahora voy a escribir. Para que no lo puedo enganchar al lápiz. Acá. Mira. Acá. Suponete que, como me dijo Nico, ¿la ven a la gráfica ahí de la recta? Sí, profe. Fíjense, Sí. me dice Nicolás, para que sea inyectiva tomemos los reales positivos. Tomamos los reales positivos. Pero yo trazo una recta paralela al eje de las X. Fíjense, esta X tiene como imagen a 3. Esta X tiene como imagen a 3. O sea, que hay dos X que tienen la misma imagen. Y para que sea inyectiva tendríamos que hablar de elementos distintos e imágenes distintas. ¿Qué opinan ustedes? Por más que hayamos restringido a los reales positivos, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque tiene esta curva que baja y sube. Entonces, este elemento en X y este elemento de X tienen como imagen a 3. Y entonces, por más que hayamos hecho la restricción, no es inyectiva. Y ¿Se ve? profe, además abajo no toma más valores. No, a ese es sobreyectiva. Cuando no toma más valores, es sobreyectivo. O sea, toma hasta el valor de 2, nada más. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que decir que para que sea sobreyectiva, toma desde 2 a más infinito. ¿Sí? Este archivito se los voy a pasar para que ustedes lo tengan. Para que lo miren y a ver, esperen que borre acá. Y dejo de compartir. Bien. Esto es cuando una función es par. Cuando una función es impar, voy a compartir acá para que ustedes lo vean.
Esta es una función impar. Fíjense cuál es la condición de que f de menos x sea igual a menos f de x. ¿Sí? Tenemos el caso de f de x allí igual a x a la quinta menos 3x al cubo. Tiene simetría con respecto al origen. ¿Sí? O sea, desde el origen, la simetría se da respecto del punto 0, 0. ¿Sí? Esta gráfica es la misma gráfica que yo tengo acá. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Acá nos está diciendo que la f de menos x es igual a la menos f de x. Entonces, tomemos f de menos 1. ¿Sí? Va a ser igual menos 1 a la quinta menos 3 por menos 1 al cubo. Esto nos va a dar menos 1, base negativa, exponente impar, resultado negativo, menos 3, y acá base negativa, exponente impar, resultado negativo por menos 1. Esto nos da como resultado ¿cuánto? Menos 1 más 3. ¿Está bien? Menos por menos, más. Entonces esto nos da como resultado 2. Y ahora nos dice la menos f de x. Esto va a ser menos f. Si este es menos 1, ¿cuánto va a valer x? Este es menos 1. ¿Cuánto tiene que valer esta x? 1. 1. 1. Entonces, si la f de menos x es igual a la menos f de x, entonces estaríamos en presencia de 1 acá. Entonces, va a quedar menos 1 al cubo, 1 a la quinta, perdón. 1 a la quinta, menos 3 por 1 al cubo. Esto nos va a dar 1 menos 3. Pero está precedido por el signo menos, ¿no? Porque es la menos f de x. Entonces, 1 menos 3. Menos 4. ¿Cómo? Menos 4. Menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto nos da? 2. 2. Entonces, una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. Y una función es impar cuando f de menos x es igual a la menos f de x. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, la función no tiene paridad. ¿Está bien? Este archivito yo les voy a mandar. Entonces puede ser par, impar o no tener paridad definida. Bien. Vamos a ver lo último, antes que entre el profe de química. ¿Qué pasa si una función es biyectiva? Si una función es biyectiva, tiene función inversa. ¿Sí? Entonces,
si f de x es igual a x más 3, la función inversa es al revés. Esto es y igual a x más 3. Está despejada la letra x. Acá nosotros hacemos al revés. Vamos a despejar la letra x. Entonces tenemos y es igual a x más 3. Despejamos la x. Entonces nos va a quedar y este 3, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Negativo. Menos 3, exactamente. Entonces, acá tenemos y igual a x más 3. Y acá tenemos x igual a y menos 3. Estas dos funciones son funciones inversas. ¿Está bien? ¿Qué se hace? Una vez que yo despejo x, reemplazo la x por la y por la x para que quede de la misma forma que tenemos acá. Entonces la función directa es esta. Y la función inversa va a ser igual. Esta es y esta es x. X menos 3. ¿Está bien? Entonces, si es biyectiva, tiene función inversa. ¿Cómo hago para encontrar la función inversa? La función directa despejo y. La función inversa despejo x. Y después que despeje x, cambio la x por la y por la x. ¿Está bien? ¿Qué pasa gráficamente? Y nos vamos. Vamos acá. Yo voy a borrar todo esto. Y voy a poner y igual a x más 3. X más 3. Y le doy enter. Me da una recta que corta el eje de las ordenadas en 3 y tiene pendiente positiva. ¿Sí? ¿Cuál es la función inversa? X menos 3. Yo me hago la pregunta, yo me contesto, ¿no? Y me digo que está bien. ¿Sí? Fíjense, es otra recta. Las funciones inversas son simétricas con respecto a la función idéntica. ¿Cuál es la función idéntica? La función idéntica es la función donde x es igual a y. Esta es la función idéntica. Esta es la función directa y esta es la función inversa. Si yo miro desde este punto 3 y trazo una recta, ¿sí? Desde este punto 3, perdón, acá, a la recta es la misma distancia que de este punto 3 a la recta. O sea, son simétricas cuando las funciones son inversas, gráficamente son simétricas con respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante o a la función idéntica. Vamos a compartir un gráfico y nos va. Ahí sí. A ver si lo tengo acá. No, no tengo acá. Bueno. A ver, espérenme. Bueno, no he pasado el archivo de función biyectiva. A ver, acá está. ¿Lo están viendo? Sí, profe. ¿Sí? Miren, esta es la función que está en azul, x al cubo más 2. Es la función directa. La función inversa es despejar la letra x. El 2 se va a ir al otro miembro restando.
a la función g de x. Y el cubo se va a ir como raíz cúbica. Esta es la función inversa. Y si ustedes se fijan, esta es la función identidad y igual a x. Si trazan esa recta que pasa por el origen del sistema cartesiano o es bisectriz del primer y tercer cuadrante, ven que los puntos de una se encuentran a la misma distancia que de los puntos de otra. O sea, si yo tuviese un papel y lo doblaría, se superpone la función de color rojo con la función de color azul. Y la composición de la directa con la inversa me da la función idéntica, que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Que ya han estado viendo algo de composición, ¿no? Yo que me acuerdo, profe, no. ¿No? Bueno, entonces ya van a ver. Entonces en esta clase ya van a ver composición de funciones y van a poder mirar estos apuntitos que les armé y corroborarlo analíticamente, gráficamente, a la composición de dos funciones que son inversas que nos dan la función idéntica o identidad. Bueno, entonces les paso estos archivos para que ustedes vean allí, para que analicen dominio y recorrido de función mantisa, que ya la vieron, función entera, función valor absoluto, para que ustedes lo vayan practicando en el graficador, lo impriman en una hojita y lo puedan pegar directamente sobre el trabajo práctico para que les resulte más fácil. El que lo quiera hacer a mano no hay problema, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Bien, profe, gracias. Sí, profe. Entonces,